¿Y si te dijera que todo lo que crees sobre el propósito de tu vida podría ser parte de un plan mucho más grande, diseñado no para liberarte, sino para atraparte? Imagina por un momento que la reencarnación, esa promesa de múltiples oportunidades para aprender y evolucionar, no es lo que parece. ¿Y si este ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento fuera una jaula disfrazada de esperanza? ¿Un mito construido para mantener nuestras almas cautivas en una rueda interminable de sufrimiento y búsqueda sin fin? Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas han hablado de la reencarnación como un sistema cósmico de justicia, un camino hacia la perfección espiritual. Pero detrás de esta narrativa tan aceptada, hay preguntas inquietantes. ¿Quién diseñó este sistema? ¿Por qué nuestras almas deben atravesar dolores y tragedias en cada vida, solo para enfrentarse a nuevos desafíos en la siguiente? Y lo más importante, ¿es realmente nuestra elección regresar? ¿O quizás hay algo o alguien que nos obliga a volver? El Bhagavad Gita, textos gnósticos y hasta las filosofías de Oriente nos hablan de la rueda del samsara, el ciclo del nacimiento y la muerte. Pero algunas voces sugieren que este ciclo no es un regalo divino, sino un sistema de control. Un entramado perfecto para mantenernos atrapados, cegados por una luz que no libera, sino que encadena. ¿Es posible que todo lo que sabemos sobre la reencarnación sea una gran ilusión, diseñada para manipular nuestras almas? En este vídeo, exploraremos estas teorías con la mente abierta y el corazón dispuesto a cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado. Nos sumergiremos en textos antiguos, relatos de experiencias cercanas a la muerte y las voces de aquellos que afirman haber escapado del ciclo. Descubriremos ideas que desafían lo establecido, la posibilidad de que la reencarnación sea una trampa creada por sistemas religiosos, entidades superiores o incluso por nosotros mismos en un intento desesperado de redimirnos. Prepárate para un viaje que no solo desafiará tu fe, sino también la percepción que tienes de tu propia existencia. Porque, si esto es cierto, entonces la reencarnación no es la llave hacia la iluminación, sino el cerrojo que nos mantiene lejos de nuestra verdadera libertad. ¿Estás listo para enfrentar esta posibilidad y abrir los ojos a lo que podría ser una verdad inquietante? La idea de la reencarnación nos ha seducido durante milenios. Promete algo que todos anhelamos, una segunda oportunidad. Si fallamos en esta vida, si nos equivocamos o nos desviamos del camino, siempre habrá otra vida para intentarlo de nuevo. Suena esperanzador, ¿verdad? Pero, ¿y si este sistema no fuera tan benevolente como parece? ¿Y si la reencarnación fuera un mecanismo diseñado no para ayudarnos, sino para mantenernos atrapados en una prisión invisible? Imagina una rueda gigante girando sin cesar, llamada por los antiguos hindúes el samsara. Según sus escrituras, estamos destinados a recorrer este ciclo hasta alcanzar la iluminación. Pero ese hasta puede durar eones. Vida tras vida, repetimos patrones, enfrentamos sufrimientos y buscamos respuestas que parecen siempre estar más allá de nuestro alcance. ¿Por qué, entonces, este sistema parece tan ineficiente? ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, si se supone que debemos aprender de ellas? Algunos teóricos sugieren que esta falta de memoria no es un accidente, sino una estrategia. Al nacer, olvidamos quiénes somos y de dónde venimos, entrando en cada vida como hojas en blanco. Esto, lejos de ser una bendición, podría ser la clave para mantenernos en el ciclo. Sin memoria, no hay progreso real, solo la ilusión de avance. Estamos constantemente resolviendo problemas nuevos, sin saber que son las mismas lecciones empaquetadas de manera diferente. Las escrituras gnósticas, por ejemplo, hablan de arcontes, entidades que controlan este mundo material y el ciclo de reencarnación. Según estas enseñanzas, estas fuerzas actúan como carceleros cósmicos, desviándonos de la verdadera divinidad que yace más allá del samsara. Los gnósticos creían que nuestra esencia espiritual pertenece a un reino mucho más elevado, pero hemos sido engañados para quedarnos en este plano,
atrapados en una danza interminable de sufrimiento y búsqueda. ¿Y qué pasa con las religiones que adoptan la reencarnación como una verdad absoluta? Algunos críticos sugieren que estas instituciones podrían estar perpetuando un mito conveniente, un sistema que fomenta la obediencia y la resignación. Si crees que tendrás infinitas oportunidades, ¿por qué apresurarte a buscar la verdad? Si crees que el sufrimiento es kármico y parte de un plan divino, ¿no aceptarás la injusticia en lugar de luchar contra ella? La verdadera pregunta aquí es, ¿quién o qué controla este ciclo? ¿Es el universo mismo, un Dios desconocido o fuerzas más oscuras? Las teorías abundan, pero una cosa es clara: si hay un sistema, hay un propósito detrás de él. ¿Y si ese propósito no es la iluminación, sino el control? Con cada vida que vivimos, gastamos nuestra energía en problemas terrenales: sobrevivir, amar, perder, sanar. Pero, al final, ¿realmente salimos más sabios? ¿O simplemente regresamos para repetir el mismo juego una y otra vez? ¿Y si el verdadero propósito de nuestras vidas no fuera trascender este mundo, sino escapar de él? Muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte, ECM, han arrojado luz sobre lo que podría esperarnos después de la vida. Personas que han cruzado el umbral de la muerte y regresado describen visiones sorprendentes, túneles de luz, seres luminosos llenos de amor y una sensación de paz indescriptible. Pero en medio de estas narrativas esperanzadoras, surgen testimonios que cuentan una historia inquietante. Algunas personas afirman que, en esos momentos entre la vida y la muerte, sintieron una presión, una sutil manipulación para elegir regresar. Hablan de entidades que les muestran escenas de vidas pasadas y futuras, haciéndoles creer que tienen lecciones pendientes o que necesitan corregir errores antes de continuar su camino. Estas entidades, descritas como guías espirituales o figuras de autoridad, invitan a las almas a reincorporarse al ciclo de la vida con palabras de consuelo y promesas de crecimiento. Pero, ¿y si este consuelo fuera una máscara? Teóricos y místicos han señalado un patrón: estas guías parecen siempre dirigirnos de vuelta al mismo ciclo de sufrimiento. ¿Por qué, si somos seres eternos, se nos obliga a enfrentar constantes pruebas y tribulaciones? ¿Por qué este supuesto sistema divino parece más una rueda de tortura que un camino hacia la iluminación? En los años recientes, han surgido hipótesis de que esas entidades no son realmente benevolentes. Según esta teoría, estas figuras de luz podrían ser responsables de mantenernos atrapados en este ciclo. Se dice que utilizan el amor y la compasión como herramientas para convencernos de regresar. Pero, detrás de estas emociones, podría esconderse un motivo más oscuro: alimentar un sistema energético que depende de nuestras experiencias en el plano material. Nuestra lucha, nuestro sufrimiento, nuestra esperanza, ¿podrían ser el combustible que lo mantiene en funcionamiento? Las regresiones hipnóticas realizadas por terapeutas como Michael Newton y Dolores Cannon han revelado relatos fascinantes de almas que recuerdan el proceso de reencarnar. En estas sesiones, algunos describen un sentimiento de obligación o presión, como si no tuvieran otra opción, mientras que otros relatan que se les muestran vidas ideales, diseñadas para persuadirlos, pero que rara vez resultan ser como se prometió. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿la reencarnación es una elección libre o una ilusión de libertad? Si estas entidades están moldeando nuestra percepción para que aceptemos volver, entonces el ciclo no es una rueda de aprendizaje, sino una trampa. A medida que exploramos estas posibilidades, es esencial recordar algo crucial: no todas las experiencias son iguales. Muchos encuentran consuelo en la idea de la reencarnación y sienten que les ofrece esperanza. Pero para aquellos que han cuestionado esta narrativa, la sensación de estar atrapados es difícil de ignorar. ¿Qué saben estas almas liberadas que nosotros no sabemos? ¿Y cómo podríamos, si estas teorías son ciertas, romper las cadenas que nos mantienen regresando? ¿Es la rueda del samsara un camino hacia la redención o una prisión disfrazada de aprendizaje?
Existen testimonios, escasos pero impactantes, de personas que afirman haber roto el ciclo de la reencarnación. Estas historias, aunque difíciles de verificar, comparten un patrón sorprendente, un despertar repentino, una comprensión profunda del sistema y un acto de rechazo hacia la luz que aparentemente nos guía de regreso al ciclo. Un relato recurrente es el de almas que, al morir, se enfrentan a un ser o una energía brillante que emana amor y aceptación. Este ser les muestra momentos significativos de su vida, éxitos, fracasos, heridas no sanadas. Pero en lugar de sentirse libres, estas personas describen una sensación de juicio sutil, como si se les empujara a aceptar la culpa por sus elecciones y, en consecuencia, la necesidad de arreglar sus errores en una nueva vida. Sin embargo, en estos relatos, algo ocurre que cambia la narrativa, una resistencia inesperada. Una mujer llamada Ana, quien tuvo una experiencia cercana a la muerte, cuenta que al encontrarse en un túnel de luz, escuchó una voz diciéndole que debía regresar para aprender más sobre el amor. Pero en ese instante, algo en su interior se reveló. ¿Por qué debo regresar si todo lo que busco está aquí?, preguntó. En ese momento, la luz cambió. Lo que antes parecía puro y acogedor, ahora se sentía imponente, incluso agresivo. Ana decidió no seguir adelante, y tras lo que describió como una intensa lucha interna, despertó en su cuerpo físico, pero con un conocimiento que la transformó para siempre. Otros relatos provienen de exploradores espirituales que, a través de prácticas meditativas profundas o regresiones hipnóticas, afirman haber vislumbrado la estructura detrás del ciclo. Algunos describen un velo que envuelve el alma en el momento de la muerte, un filtro que bloquea nuestra verdadera percepción y nos guía hacia el camino predeterminado, la reencarnación. Sin embargo, quienes han roto este filtro dicen que lo lograron al rechazar el miedo, al reconocer que no están obligados a seguir ninguna instrucción externa. Un punto clave en estos testimonios es la importancia de recuperar el poder personal. Se habla de un acto de soberanía espiritual, una declaración interna que afirma que el alma es libre por naturaleza y no está sujeta a ninguna regla que no elija voluntariamente. Estos actos de resistencia, según los relatos, desarman el sistema y permiten al alma avanzar hacia un plano superior, fuera del ciclo de reencarnaciones. Pero la gran pregunta es, ¿por qué solo unos pocos parecen lograr esto? ¿Es posible que la mayoría de nosotros esté tan condicionada, tan atrapada en creencias y estructuras, que no veamos otra opción que regresar? Las enseñanzas esotéricas sugieren que el sistema depende de nuestra ignorancia. Al no conocer nuestra verdadera naturaleza, es más fácil convencernos de aceptar el regreso. Si la reencarnación es realmente una trampa, ¿cómo podemos liberarnos? ¿Y qué nos espera más allá de la rueda del samsara? ¿Y si la clave para salir de este ciclo no estuviera en lo que hacemos después de morir, sino en cómo vivimos mientras estamos aquí? Si la reencarnación es una trampa disfrazada de aprendizaje, ¿cómo podemos escapar de ella? Los relatos de quienes afirman haber logrado la liberación nos ofrecen pistas. En todos ellos hay un elemento común, la necesidad de un despertar profundo, de un entendimiento que desafía las creencias tradicionales sobre la vida, la muerte y el propósito del alma. La primera clave parece ser la soberanía espiritual. Este concepto se basa en la idea de que nuestra alma es libre por naturaleza y no debe obedecer ninguna autoridad externa, ya sea física o espiritual. Quienes han escapado del ciclo describen que, en el momento de la muerte, rechazaron cualquier forma de juicio o presión para regresar. Esto no significa rebelarse desde el ego, sino desde un reconocimiento pleno de que somos seres divinos, completos e independientes. El segundo elemento es el rechazo al miedo. Según estos relatos, el ciclo de la reencarnación se alimenta de emociones negativas: culpa, arrepentimiento, miedo al castigo o a no haber cumplido con nuestro propósito. Estas emociones nos hacen más susceptibles a aceptar la reencarnación como una forma de redimirnos. Sin embargo, quienes se han liberado dicen que el momento clave ocurre cuando dejamos de temer lo que vendrá.
Al hacerlo, rompemos el control que estas emociones ejercen sobre nosotros. La tercera clave es la claridad en el momento de la muerte. Muchas enseñanzas espirituales enfatizan la importancia de estar conscientes durante el proceso de transición. Esto significa que debemos aprender a reconocer el túnel de luz o las guías espirituales como lo que realmente son, sin dejarnos seducir por emociones o promesas. Este nivel de claridad no se logra de la noche a la mañana, requiere una práctica constante durante la vida, como la meditación, el autoconocimiento y la conexión con nuestro ser interior. Una práctica comúnmente mencionada es la de visualizar la libertad espiritual. Esto implica imaginar, mientras estamos vivos, que al momento de la muerte rechazamos cualquier invitación a regresar al ciclo. En su lugar, afirmamos que buscamos regresar a nuestra fuente original, ese estado de unión con lo divino que no está limitado por las reglas del samsara. La visualización repetida de esta intención fortalece nuestra decisión en el plano espiritual. Algunos textos esotéricos sugieren que también debemos trabajar en desvincularnos del karma colectivo. Si bien el karma se presenta como una ley universal de causa y efecto, ciertas corrientes espirituales argumentan que el sistema kármico es otro mecanismo de control. Al elegir no identificarnos con las acciones del pasado ni dejarnos definir por ellas, podemos trascender las cadenas kármicas. Un mensaje poderoso que surge de estos relatos es que la liberación no se logra después de la muerte, sino mientras vivimos. Cada decisión, cada pensamiento y cada acción que tomamos en esta vida contribuyen a crear nuestra realidad espiritual. Al cultivar la conciencia plena y la autonomía de nuestra alma, preparamos el terreno para enfrentar el momento de la transición con claridad y decisión. Aquellos que afirman haber trascendido este sistema hablan de una realidad diferente, de un estado de existencia que no depende de pruebas ni sufrimientos. ¿Qué es este estado y cómo se relaciona con nuestra verdadera naturaleza divina? ¿Y si el propósito de nuestra vida no fuera perfeccionarnos a través del sufrimiento, sino recordar que ya somos perfectos? ¿Qué sucede con las almas que logran escapar del ciclo de reencarnaciones? Los relatos de aquellos que afirman haber trascendido esta rueda infinita describen un estado de existencia completamente diferente, uno que no está atado a las leyes del tiempo, el espacio o el sufrimiento. Este estado, conocido en varias tradiciones espirituales como la unidad con la fuente, parece ser el destino natural de nuestras almas, pero uno que hemos olvidado. La fuente, según estas enseñanzas, no es un lugar físico ni un reino espiritual en el sentido convencional. Es un estado de ser puro, una conexión directa con la energía divina de la que todos provenimos. En este estado no existe el juicio, la separación ni el sufrimiento. No hay ciclos que completar ni lecciones que aprender, porque en la fuente todo ya está completo. Es un retorno al hogar, un recuerdo de nuestra verdadera esencia. Los místicos que han experimentado visiones de este estado lo describen como una paz insondable, una luz infinita que no juzga ni obliga, sino que simplemente es. Este estado de unidad está más allá de cualquier sistema de control o de la dualidad que define el mundo material. Allí, no hay necesidad de experimentar para aprender, porque el alma ya lo sabe todo. En lugar de hacer, solo se necesita ser. Sin embargo, alcanzar este estado no parece ser una tarea sencilla. Los relatos de quienes han trascendido el samsara sugieren que la clave para llegar allí radica en despertar a la ilusión del ciclo de reencarnaciones. Al comprender que el sufrimiento no es necesario para evolucionar, el alma comienza a liberarse del control del sistema. Esta liberación no es un escape en el sentido negativo, sino un regreso a lo que siempre hemos sido, seres eternos y divinos. Algunas tradiciones gnósticas y esotéricas sugieren que existe un velo que separa este mundo de la fuente, un mecanismo diseñado para mantenernos en el ciclo de aprendizaje. Este velo, según estas corrientes, se manifiesta como un conjunto de creencias profundamente arraigadas, que necesitamos sufrir para crecer, que somos imperfectos y que debemos redimirnos constantemente.
Liberarnos del velo implica cuestionar estas creencias y recordar nuestra verdadera identidad espiritual. En este contexto, la luz al final del túnel que tantas personas describen al morir puede ser vista desde otra perspectiva. Si bien muchas tradiciones la interpretan como un símbolo de salvación o trascendencia, otros relatos sugieren que esta luz es parte del mecanismo que nos guía de regreso al ciclo. Aquellos que han decidido no seguir la luz describen que, al hacerlo, acceden a un nivel de conciencia más allá de este sistema. ¿Qué hay en este nivel? Descripciones de estados de pura felicidad, conexión con todo lo que existe, y una libertad que no puede ser comprendida desde nuestra perspectiva limitada. Aquí, no hay necesidad de reencarnar, porque el alma ya no está buscando nada. Ha recordado su propósito original, ser una expresión del amor infinito de la fuente. Si la reencarnación es un mito de control, ¿qué cambios podemos hacer en este momento para reclamar nuestra soberanía espiritual y acercarnos a este estado de liberación? ¿Y si el verdadero despertar espiritual no fuera alcanzar algo nuevo, sino simplemente recordar quiénes somos? Si todo lo que necesitamos está dentro de nosotros desde el principio, ¿por qué seguimos buscando fuera? Esta es una de las preguntas más profundas que plantean aquellos que han trascendido el ciclo de reencarnaciones. Afirman que hemos sido condicionados, durante vidas enteras, a creer que somos incompletos, que debemos ganarnos nuestra libertad o nuestra divinidad a través de pruebas interminables. Pero, ¿y si esta narrativa no fuera más que una ilusión cuidadosamente construida? La idea de que estamos aquí para aprender lecciones, pagar deudas kármicas o perfeccionarnos sugiere que somos inherentemente imperfectos. Sin embargo, los relatos de quienes han escapado de este sistema apuntan a lo contrario. Somos perfectos en nuestra esencia. El alma, como expresión directa de la fuente divina, no necesita perfeccionarse porque ya es completa. Pero esta verdad ha sido oscurecida por la ilusión del samsara, esa rueda interminable que nos mantiene atrapados en la búsqueda de algo que ya poseemos. En este contexto, el sufrimiento no es una herramienta de crecimiento, como muchos sistemas espirituales sugieren, sino una distracción. Nos mantiene enfocados en los problemas del plano material, en nuestras luchas diarias, y nos hace olvidar nuestra verdadera naturaleza. Al creer que debemos sufrir para aprender, nos volvemos cómplices de un sistema que perpetúa nuestro encarcelamiento espiritual. ¿Cómo recordamos, entonces, quiénes somos realmente? La respuesta no está en buscar algo nuevo, sino en soltar las creencias que nos limitan. Estas creencias incluyen la idea de que somos culpables, de que debemos redimirnos o de que no somos suficientes. Al liberarnos de estas cadenas mentales y emocionales, comenzamos a experimentar nuestra verdadera esencia, una conciencia pura, libre de juicios y expectativas. Una práctica poderosa que mencionan quienes han despertado es la de cultivar la presencia consciente. Esto significa estar completamente presentes en cada momento, sin quedar atrapados en las historias que nuestra mente nos cuenta. Al hacer esto, comenzamos a darnos cuenta de que no somos nuestras emociones, nuestros pensamientos, ni nuestras experiencias. Somos algo mucho más grande, el observador detrás de todo ello. Otra herramienta es la meditación de la conexión con la fuente. En lugar de visualizar metas externas o intentar resolver problemas terrenales, esta meditación se enfoca en recordar nuestra unión con el todo. No requiere esfuerzo ni lucha, es simplemente un estado de ser. En este estado, muchas personas reportan sentir una paz y una claridad que trascienden cualquier explicación. Finalmente, aquellos que han escapado del ciclo enfatizan la importancia de vivir con intención. Esto no significa seguir un camino rígido o tratar de cumplir con expectativas externas, sino vivir desde un lugar de autenticidad. Cada elección, cada pensamiento y cada acción pueden alinearse con nuestra verdadera naturaleza cuando dejamos de actuar desde el miedo o la obligación y comenzamos a actuar desde el amor y la libertad. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento para liberarnos, incluso mientras vivimos dentro de las limitaciones del plano material?
¿Y cómo podemos ayudar a otros a recordar también su verdadera esencia? ¿Y si el verdadero propósito de la vida no es buscar respuestas, sino disolver las preguntas que nos mantienen atrapados? ¿Cómo se vive con el conocimiento de que la realidad que nos rodea podría ser una ilusión? Aquellos que han despertado a la posibilidad de que el ciclo de reencarnaciones es un sistema de control afirman que el primer paso hacia la liberación es aceptar plenamente el lugar donde estamos. No podemos escapar de un sistema que no entendemos, ni podemos trascender una ilusión mientras sigamos luchando contra ella. Vivir en el mundo sin ser del mundo es una de las claves más profundas que encontramos en varias tradiciones espirituales. Jesús mismo dijo: «Mi reino no es de este mundo», lo que muchos interpretan como un recordatorio de que nuestra verdadera esencia no pertenece a esta realidad limitada. Pero, mientras estamos aquí, ¿cómo enfrentamos las responsabilidades, los desafíos y las emociones que inevitablemente forman parte de nuestra experiencia? La respuesta, según los relatos de almas liberadas, no está en rechazar la experiencia terrenal, sino en trascenderla internamente. Esto significa vivir nuestras vidas con plena presencia, disfrutando de los momentos de alegría, enfrentando los desafíos con serenidad, pero siempre recordando que todo esto es temporal. No somos nuestras circunstancias, somos el ser eterno que las experimenta. Un aspecto crucial de este proceso es liberarnos del miedo al sufrimiento. El miedo, según estas enseñanzas, es la emoción que más nos ata al ciclo de reencarnaciones. Cuando tememos perder, sufrir o equivocarnos, nos volvemos vulnerables a las promesas de redención que el sistema ofrece. Pero cuando aceptamos que el sufrimiento es parte de la ilusión, pierde su poder sobre nosotros. Otro elemento es actuar desde el amor en lugar del deber. Muchas personas viven sus vidas motivadas por la obligación, hacia su familia, su sociedad e incluso sus creencias espirituales. Sin embargo, los relatos de almas liberadas nos invitan a cuestionar estas obligaciones y a actuar desde un lugar más profundo. El amor, en su forma más pura, no conoce la obligación ni el juicio. Es simplemente una expresión de nuestra verdadera naturaleza. Por último, está la práctica de soltar el apego. Esto no significa renunciar a todo, sino dejar de identificarnos con lo que poseemos, con nuestros logros e incluso con nuestras relaciones. Al hacerlo, liberamos nuestra alma de las cadenas que nos atan a esta realidad. Nos volvemos conscientes de que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, y que nada externo puede definirnos o completarnos. ¿Qué significa vivir como un alma despierta en una realidad que aún duerme? ¿Y cómo podemos compartir esta verdad sin imponerla? ¿Y si el verdadero poder espiritual no estuviera en cambiar el mundo, sino en transformarnos a nosotros mismos mientras vivimos en él? Cuando una chispa de conciencia ilumina el interior de un alma, no solo transforma a esa persona, sino que crea un efecto que puede irradiar hacia quienes la rodean. Pero este proceso no comienza con la intención de cambiar a los demás o al mundo, sino con la decisión de transformarnos internamente. Al hacerlo, dejamos de operar desde las limitaciones del sistema que nos aprisiona y comenzamos a actuar desde nuestra verdadera naturaleza espiritual. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa vivir de forma consciente, sabiendo que cada pensamiento y cada acción son oportunidades para expresar nuestra libertad espiritual. Significa reconocer que, aunque podemos estar rodeados de caos y sufrimiento, no estamos obligados a responder con las mismas emociones que perpetúan el ciclo: miedo, enojo, culpa o desesperanza. En cambio, podemos elegir responder con compasión, comprensión y amor incondicional. Sin embargo, vivir como un alma despierta en un mundo que todavía opera bajo las leyes del samsara puede ser desafiante. Puede que nos encontremos enfrentando incomprensión, resistencia o incluso rechazo. Pero aquí radica la paradoja: no necesitamos convencer a nadie de nuestra verdad. El despertar espiritual no se trata de cambiar a otros, sino de ser un reflejo tan puro de nuestra esencia que otros comiencen a cuestionar su propia realidad.
Esto no significa retirarse del mundo. Por el contrario, implica participar plenamente en la vida, pero hacerlo desde una perspectiva diferente. Un alma que ha despertado puede estar en el mundo, interactuar con sus sistemas y estructuras, pero no ser controlada por ellos. Como dijo el maestro Zen Thich Nhat Hanh, el milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar por la tierra consciente de estar vivo. Una práctica clave para vivir esta transformación es cultivar la autenticidad. Cuando dejamos de actuar según las expectativas externas y comenzamos a vivir desde nuestra esencia, nuestra presencia se convierte en un catalizador de cambio. No necesitamos convencer con palabras, porque nuestra vida misma se convierte en un ejemplo de lo que significa ser libre. Otra herramienta poderosa es la compasión activa. Aunque sabemos que el sufrimiento es parte de la ilusión, esto no significa que debamos ignorarlo. Al contrario, podemos usar nuestra claridad espiritual para ofrecer alivio, comprensión y apoyo a quienes aún están atrapados en el ciclo. Pero lo hacemos desde un lugar de amor, no de superioridad o juicio. Por último, está la práctica de dejar ir. En un mundo que valora el control, el poder y el apego, el acto de soltar puede parecer una renuncia, pero en realidad es un acto de soberanía. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que no podemos controlar, descubrimos una libertad que nada ni nadie nos puede quitar. ¿Cómo integramos esta verdad en nuestra vida diaria y qué mensaje podemos compartir con otros que buscan respuestas? ¿Y si el mayor regalo que podemos ofrecer al mundo es nuestra propia transformación? Cuando un alma despierta, no solo ilumina su propia existencia, siembra semillas de cambio en el tejido mismo de la humanidad. Este despertar no es una revolución ruidosa, sino un proceso silencioso y transformador, como el amanecer que disipa la oscuridad sin necesidad de luchar contra ella. Aquellos que han trascendido el ciclo del samsara nos dejan un mensaje claro: no estamos aquí para cambiar el sistema, sino para trascenderlo y mostrar que hay un camino diferente. Vivir desde este entendimiento es un acto revolucionario. Implica dejar de buscar sentido en las narrativas que nos han mantenido atrapados, el sufrimiento como herramienta de aprendizaje, la perfección como meta inalcanzable y la reencarnación como un deber inevitable. En cambio, se trata de encarnar una nueva verdad: somos libres ahora. No hay nada que alcanzar, porque ya somos completos en nuestra esencia. Sin embargo, esta comprensión no significa abandonar la humanidad ni desconectarnos del mundo. Más bien, nos invita a participar plenamente en la vida, pero desde un lugar de paz y autenticidad. Al hacerlo, nos convertimos en faros para otros, inspirándolos no con palabras, sino con la energía de nuestra presencia. Es como si al liberarnos, activáramos un recuerdo olvidado en quienes nos rodean, un eco de su propia divinidad. ¿Qué podemos hacer, entonces, mientras vivimos en este plano? Primero, podemos cultivar la simplicidad. En un mundo que constantemente nos empuja a acumular, lograr y competir, vivir de manera sencilla es un acto de rebeldía espiritual. Cada vez que elegimos soltar lo innecesario, tanto material como emocional, recordamos que nuestra esencia no necesita nada para ser completa. Segundo, podemos practicar la conexión profunda con el momento presente. Cada instante es una oportunidad para experimentar la eternidad. Cuando dejamos de preocuparnos por el pasado o el futuro, nos liberamos del control del tiempo, que es uno de los pilares del samsara. Al estar completamente presentes, comenzamos a sentir la verdad de que ya estamos más allá del ciclo, incluso mientras vivimos en él. Tercero, podemos ofrecer amor incondicional, no como un sacrificio, sino como una expresión natural de nuestra esencia. Este amor no tiene expectativas ni condiciones, no busca cambiar ni salvar a nadie. Simplemente es como el sol que brilla para todos sin distinción. En este acto, reflejamos el estado de unidad que se encuentra más allá de la rueda de la reencarnación. Finalmente, podemos compartir nuestra verdad de manera humilde, reconociendo que no todos están listos para escucharla,
pero confiando en que cada alma encontrará su camino a su propio ritmo. No estamos aquí para convencer, sino para inspirar con nuestro ejemplo. La idea de que la reencarnación podría ser una trampa para mantenernos en un ciclo de control desafía todo lo que muchas tradiciones espirituales han enseñado. Pero este análisis no busca imponer una verdad absoluta, sino invitarte a reflexionar, a cuestionar y a explorar por ti mismo. Porque, al final, cada uno de nosotros es soberano en su camino espiritual. No hay una sola respuesta, y nadie puede decirte qué creer o qué rechazar. Lo único que importa es lo que resuena con tu corazón, porque allí, en lo más profundo de tu ser, está la verdad que siempre ha estado esperando ser recordada. ¿Y si tu libertad no estuviera al final de un largo camino, sino justo aquí, en este mismo momento?